Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar nuestra primera serie de Cafés con Acción y contamos para nuestra primera entrevista con el honor de tener con nosotros a un referente, un gran profesional y sobre todo un amigo, Tony Pons. Hola, Tony. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Oye, no sabía que se llamaba Café en Acción o Café con Acción, ¿es? Cafés con Porque Acción. si no me hubiera preparado un cafecito aquí para tenerlo, pero bueno, estoy sin café, pero en acción. Pues no tenemos las tazas, te mandaremos una. Ah, vale. Bueno, Tony es autor de espectáculos de hipnosis y mentalismo de mayor éxito en España. Es coach experto en hipnosis y autohipnosis para el desarrollo personal y profesional. Entrenador de técnicas de autocontrol mental y emocional. Creador del método ON Plus y ON Advance. Formador y conferenciante para empresas. Miembro de honor por la Sociedad Nacional de Hipnosis Clínica. Instructor de karate y entrenador mental de deportistas de alta competición. Tony, de verdad que intento aprenderme el currículum y me ha sido imposible. Muy bien. Pero yo no sabía que lo ibas a decir. Yo creía que yo saldría, porque los currículums siempre son hinchados, eso ya lo sabéis. Siempre se hinchan. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, para que no te conozca todavía, ¿quién es Tony Pons y a qué se dedica? Pues yo diría que Tony Pons es un tipo de lo más normalito, pero que ha encontrado su pasión, o mejor dicho, que las cosas que hace las hace con mucha pasión y disfruta con ello. Y entonces yo creo que esa es pues bueno, eso es lo que me podría definir, el que lo que hago lo hago con mucha pasión y disfrutando al máximo. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, viendo tu currículum y viendo las entrevistas que haces, da la sensación de que seas una persona muy activa, que va siempre corriendo de un sitio para otro, y luego te conocemos y es totalmente distinto. O sea, eres de las pocas personas que cuando está contigo, realmente está contigo. ¿Cuál es tu secreto? Sí. Hombre, yo no sé si es un secreto, pero realmente lo que yo creo es que el tema de la multitarea nos ha fastidiado la vida. Es decir, nos pensamos que nuestra mente es igual que un ordenador, porque los ordenadores de antes hacían una cosa y no podías abrir otra pantalla. Y ahora los ordenadores, pues claro, son tan potentes que puedes tener 1000 pestañas abiertas, muchas cosas. Sin embargo, nuestra mente no es así. Nuestra mente, para ser productiva, realmente es como un láser. Tiene que enfocar en una sola idea, en un solo objetivo, en un solo proyecto, por lo menos en ese momento. Entonces yo creo que se pierde muchísima productividad siendo multitarea y queriendo hacer muchas cosas a la vez. Te das cuenta de que cuando te metes a fondo y te concentras en una cosa, a lo mejor en media hora lo tienes solucionado. Yo me pongo a hacer un guión de un nuevo número para un espectáculo o algún trozo de una de las charlas de mis conferencias y a lo mejor en media hora lo tengo hecho. Sin embargo, si estoy con el WhatsApp abierto, con el Facebook, con tal, con cual, puedes estar 4 horas. Entonces, pues oye, tienes 3 horas y media libres. Entonces yo me he dado cuenta de eso, de que cuando quiero realmente ser efectivo, solamente eso abierto, concentrado a tope y en poco tiempo se hace y luego tienes muchísimo tiempo libre. De hecho, yo disfruto de mucho tiempo libre porque ese siempre ha sido uno de mis objetivos. ¿Cuánto daño están haciendo las redes sociales y el WhatsApp y etcétera, verdad? Sí, claro, hacen mucho bien y hacen daño. Entonces hay que saber utilizarlas. Porque yo no reniego de redes sociales, porque si no, pues fíjate, es una forma de promoción increíble que no tendría antes. Antes tendría que ir pegando cartelitos o contratando empresas pegando cartelitos por la calle de las actuaciones. Entonces, ahora es una maravilla también. Pero hay que saber utilizarlas, en qué momento, y no estar siempre con todo a la vez. Siempre con las redes sociales, ¿no? Porque entonces no tienes vida. Acabo de cargar el mito de la multitarea. Ahora en un momento. ¿El qué? ¿El qué? Se te acaba de cargar el mito de la multitarea, que nos han vendido tanto, de que la multitarea es lo peor para la mente humana. Es que estoy convencido de ello. Yo no puedo andar y comer chicle al mismo tiempo. Tony, nos gustaría conocer un poquito más de ti. Empezaste en el mundo de la magia desde muy pequeño, pero en un principio no te dedicaste a ello profesionalmente. A muchos nos ha pasado que tenemos un sueño, pero creemos que no podemos dedicarnos a ello de forma profesional.
¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando tuviste que elegir entre dedicarte a tu pasión o algo más común o un trabajo? Pues, a ver, si te soy sincero, todo lo que he hecho en mi vida lo he disfrutado mucho. Yo antes tenía una pequeña productora con otro socio de fotografía y vídeo. Básicamente, hacíamos algunos trabajos para empresa, pero básicamente nuestro fuerte era hacer bodas. Y lo disfrutaba muchísimo, eso. Lo que ocurre es que, claro, no había color con la magia. Entonces fue como muy progresivo. Digamos que cuando no dije cerramos esto, sino que cuando yo podía, por ejemplo, en el restaurante, en el convite, ¿no?, de la boda. La boda, sabéis, pues todos sabemos que tiene varias fases, ¿no? La casa del novio, la casa de la novia, la ceremonia, después si se hacen algunas fotos los novios y tal, y luego el convite. Pues si yo al convite podía ir a hacer magia de cerca a algún garito, a algún pub, pues elegía eso. Entonces, claro, hablándolo con mi socio, yo contrataba a otro cámara y si a lo mejor en el garito por hacer magia de cerca por la noche me pagaban 150 euros y eso se lo pagaba yo, pues yo me quedaba a cuenta con paga, pero yo hacía lo que me gustaba realmente. Entonces, y todo fue muy progresivo. No fue así una decisión que tomé. Cada vez fue tomando más fuerza pues mi pasión y vi que, pues, oye, me podía ganar la vida con ello, pero en mi caso en concreto no puedo presumir de valentía, de decir, quemo todas las barcas y tal. Pues en mi caso no fue así. En otros casos de personas más valientes sí, en mi caso ha sido poquito a poquito. No, pero esto lo que comentas es oro, porque como en tu caso hay mucha gente que tiene una pasión, tiene un trabajo que a lo mejor no está relacionado, pero no se atreve a dar el paso. Y a lo mejor no es que hay que dar el paso, hay que ir, como dices tú, pasitos a pasitos, un plan B. Claro. De hecho, eso es lo que yo hice y luego pues empezaba, si me contrataban para un cumpleaños o para comuniones, pues iba haciéndolo también y entonces se convirtió en principio en mi segunda fuente de ingresos. Pero era mi pasión, o sea, para mí no era un trabajo, para mí yo estaba disfrutando de ello. De hecho, mucho tiempo lo estuve haciendo sin ganar nada de dinero, es decir, solamente ensayando, solamente para amigos. Y entonces pues hacía magia de cerca, con cartas y tal, y lo hacía solamente pues en las fiestas de los amigos, en las cenas y todo esto. Pero sin ningún objetivo de ganarme la vida con ello. Y luego pues poco a poco, oye, pues un poco que el río de la vida te va llevando y ya está. Después de ello estudiaste hipnosis. ¿Qué te llamó la atención de la disciplina? Pues a mí siempre me había llamado la atención la hipnosis muchísimo, pero yo me pensaba que era mentira. Entonces, yo era, por eso a mí ahora cuando me dicen, yo es que soy escéptico, digo, no te preocupes, si yo era el más escéptico del mundo. Es decir, yo veía espectáculos de hipnosis o eso que veías por la tele y tal, y entonces me pensaba que era mentira. Y tampoco me faltaba razón porque muchas de las cosas eran mentiras, ¿no? Es decir, que la hipnosis ha estado maltratada. Sin embargo, cuando empecé a meterme a fondo en el tema y a estudiar hipnosis, me di cuenta de que era prima hermana de otras técnicas que yo había utilizado de más joven, como meditación, como autohipnosis, y lo único es que aquí había, pues bueno, un facilitador, que era el hipnotizador, que facilitaba más el llegar a ese punto. Pero me di cuenta, sobre todo, Sergio, de lo que más me llamó la atención es eso, que eran muy similar a otras técnicas de mejora personal y de concentración que yo había utilizado, como la meditación o como la autohipnosis. Bueno, nosotros te conocimos, Tony, en grandes teatros y en grandes cines, dando espectáculos, pero es curioso porque he ido a algún bar y he visto fotos tuyas en ese bar actuando. Es un bar pequeño, como creo que en el 9 está. Yo he actuado al lado de una máquina de tabaco y tú tener que pedir al dueño, por favor, que la pague. Y como comentabas, perdona, dices que ya tenías la misma ilusión, entonces, ¿pero visualizabas ya el éxito cuando estabas allí? A ver, siempre se dice lo del sueño y visualiza y tal. ¿Sabes qué pasa? Que primero, la sensación que yo tenía actuando en ese bar, haciendo algo que me apasionaba tanto, haciendo disfrutar a la gente, yo ya era una persona de éxito. O sea, el éxito ya, no tenía que visualizar nada porque yo ya era una persona de éxito. Ya me sentía tan en armonía
en ese momento que ya está, ya tenía el éxito. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes esa actitud? Pues que lo das todo. Y que si la gente lo está disfrutando y te han contratado por 45 minutos y tienes que estar hora y media, tienes no, pero estás hora y media porque le preguntas, sí, mal, pues estás. Y después, cuando acaba digamos, lo que es el espectáculo en sí, a lo mejor hay gente que se queda y le apetece a lo mejor ver cositas más de cerca y tal, pues lo hace. Entonces, no lo hacía, o sea, lo hacía con tanta pasión, con tanta ilusión, que para mí eso ya era el éxito. Y yo creo que eso ha sido el que cada vez, pues el boca a oreja, ¿no? Pues el hacer las cosas pues con criterio, con ilusión, más o menos bien, y entonces pues que te vayan recomendando. Pero sí, siempre, a lo mejor no ahí en ese momento, porque ahí lo que hacía era disfrutar, pero sí después yo tenía mis sueños escritos, yo tenía mis proyectos. No, de verdad que no llegaba a actuar como, o sea, lo que estoy ahora en los mejores teatros y cines en la Gran Vía de Madrid. Eso no entraba en mis planes porque no era capaz de ver eso, pero sí ciertos escaloncitos, pues que era, por ejemplo, en aquel momento yo recuerdo entrar en un circuito muy prestigioso que era el circuito Café Teatro, por aquel entonces, y ser uno de los artistas del circuito Café Teatro, y eso se consiguió, y después actuar en salas de pequeño formato, y bueno, pues eso, yo siempre digo que a veces se puede soñar en grande y es bonito, pero los sueños que tú te marcas que son alcanzables son como escaloncitos que en el momento en que subes a ese escaloncito tú ya ves más horizonte. Y en el momento en que subes un poquito más arriba en la ladera, ya ves más horizonte. Y al final sueños que ni te acabas creyendo, pues a mí sí me dicen, vas a actuar en la Gran Vía y vas a actuar en los teatros. Digo, sí, hombre, yo no estoy preparado para eso. Y es cierto, no lo estaba, pero así fue, pues progresivamente. No sé si me estoy enrollando mucho en las respuestas. No, que va, está, de verdad que estamos... Luego editar y cortar por donde queráis. No, para nada. Bueno, queríamos hablar también de tus talleres son, ¿vale? Porque en Conación apostamos mucho porque las vidas, nuestros clientes alcancen la vida que desean. Y tú hablas en tus talleres de superar patrones y bloqueos. ¿Cuáles son estos patrones y estos bloqueos? Pues muchísimos que tenemos todo el mundo. Es decir, desde que nacemos, pues tenemos algunos que nos han metido, yo siempre digo que por ignorancia y con buena intención. Entonces, padres, amigos, familiares, desde que somos pequeñitos, otro por situaciones al azar. Pueden ocurrir 1000 situaciones que pueden haberte bloqueado en un momento determinado. Imagínate a un niño que le preguntan en el colegio, se pone de pie y en ese momento todos se ríen porque a lo mejor tiene la bragueta abierta. Y es un patrón al azar, es una cosa al azar. Sin embargo, solo por eso, a lo mejor ese niño desarrolla una limitación a hablar en público. Solamente por esa cosita azarosa. Y no solo él, sino a lo mejor podría hasta ser que un compañero suyo que lo ve y que todos se ríen de él y también que tiene más sensibilidad y que empatiza y que lo hace suyo. Y a lo mejor otros no. Entonces, no solamente es la información que nos han ido metiendo y todo, pues bueno, la forma de mostrarnos la vida, que cada uno pues cuenta la batalla como le va, sino también patrones al azar y luego, muy importante, ya cuando ya somos un poquito más mayores, la conversación interior con nosotros mismos. Ahí es donde se cuece todo. Ahí es donde se cuece, a ti se te da bien esto y esto no, tú has nacido para esto, esto no, esto quita todo de la cabeza, tal. Entonces ahí, en esa conversación interior, y entonces ahí se crean pues todas esas creencias limitantes y todos esos patrones, que la buena noticia es que se pueden cambiar. Esa es la buena noticia. Pues, hablando de que se pueden cambiar, porque ahora voy a contar una pequeña intimidad tuya, Toni, porque cuando Cuenta. Estábamos preparando un evento en Granada, para uno de tus shows. Bueno, el primer evento, cuando yo te conocí. Y media horita antes te fuiste al camerino a prepararte a estarte tú solo, porque me comentaste que es que eras una persona tímida. Yo no sé si es que eras el que tenía la bragueta abierta en la clase o el que miraba. Vale. No,
es un ejemplo que yo pongo y no me ocurrió, pero yo siempre he tenido, y no sé de dónde me viene, realmente eso sí que, otros patrones sí que, otras creencias limitantes sí que he descubierto de dónde vienen. Pero mira, hago un pequeño paréntesis con esto. Mucha gente se enfoca en querer saber de dónde le vienen creencias limitantes o querer saber de dónde nos vienen pues esos patrones, ¿no? que nos cortan. Entonces, yo ahora ya estoy convencidísimo que eso es una búsqueda inútil. Es decir, cuanto más buscas en de dónde viene, más estás enfocando en ello. Entonces, la forma de cambiarlo no es conocer dónde te viene, porque eso no te va a servir tanto como enfocar realmente en lo que tienes que enfocar. Ahí estás enfocando en atrás. Y por lo que me decías, Óscar, sí que es cierto que yo era una persona súper tímida. Y los que lo saben son pues mi familia y mis amigos de toda la vida. Entonces, cuando ya tenía confianza, no, pero hasta el punto de que a lo mejor, si estamos los amigos de siempre y venían a lo mejor 2 personas nuevas, yo automáticamente cambiaba. Y entonces el hablar en público el miedo escénico era terrible. Es decir, hacer magia de cerca a 3 o 4 personas, una mesa, ir a una mesa y estar ahí con 4 personas y que me tiemble la voz, las manos que me tiemblen también. Y los amigos, compañeros magos que me vieron en los inicios también saben que esto es así. Y esto me lo cambié con técnicas de autohipnosis, pero en pocas semanas. Es decir, la mente realmente no diferencia una experiencia real de una experiencia imaginada con intensidad y con emoción. Y eso es lo que se consigue con ciertas técnicas de imaginación, de visualización en autohipnosis. Que tú reproduces lo que va a ocurrir, es como si todos los días tienes la oportunidad de entrenar. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a hablar en público y dice, claro, pero es que yo no tengo la oportunidad de hablar en público todos los días, sino en 2 semanas ya lo tenía, claro, ya he hablado 2 semanas o 3 semanas todos los días, pues ya lo tengo chupado, eso ya está solucionado. Tú quizá no tienes la oportunidad de hacerlo real, pero tienes la oportunidad de hacerlo en tu mente. Y entonces los mecanismos y los engranajes que van haciéndote, además hay una ventaja, que en tu mente nunca te equivocas, o por lo menos tienes que hacerlo así. En tu mente tienes que imaginar que estás dando la charla perfecta, con emoción, que estás transmitiendo, que las personas después te felicitan, que los tienes con la boca abierta. Es decir, te tienes que crear, esto lo han usado desde hace muchísimos años deportistas y hay muchos estudios hechos con ello. Y la verdad es esa, que la mente es un entrenamiento brutal y sobre todo si te metes en un estado que se denomina alfa o lo haces recién despertado por la mañana, que es un estado natural en el que hay menos frenos conscientes y ahí te disparas tu visualización, pues es una maravilla porque es exactamente igual que si estuvieras haciéndolo y haciendo el entrenamiento real. Entonces eso es una pasada. Qué maravilla. Y Tony, en esta época que vivimos de no tengo tiempos, ¿cómo podíamos llegar a tener más control de nuestra vida? Bueno, pues con respecto al tiempo. No, bueno, por ejemplo, parece que vivimos una época en la que en vez de vivir nosotros, como que nos empujan a lo que la sociedad te lleva, a un poco el ajetreo diario. Bueno, pues yo creo que siempre es una decisión y entonces es tomar las riendas y entonces si tienes un horario de trabajo que cumplir, cúmplelo a fondo y dando lo mejor de ti y ya que vas a estar ahí siendo excelente, pero después, fuera de eso, pues no te lleves el trabajo a casa y de ostras, es que eso es fácil decirlo y tal. Hay técnicas y hay entrenamientos para eso, para vivir. Yo leí en la década de los 90 un libro de Dale Carnegie, que es cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, y él hablaba ya de departamentos estancos, cómo vivir en departamentos estancos. Entonces, no puede pasar el agua de un departamento a otro. Si tú estás con tus hijos, estás con tus hijos y no puedes tener en la mente la historia esta con un cliente. Y al mismo tiempo, cuando estás con ese cliente o cuando estás en una reunión de trabajo intentando vender tu producto, o en fin, hagas lo que tengas que hacer,
no puedes tener ahí pues que tu hijo ha sacado malas notas o cualquier otra historia, o que está malito o tal, o cualquier otra interferencia emocional. Entonces, el vivir en departamentos estancos se puede entrenar, hay ciertas técnicas específicas para ello y muchas de ellas las practicamos en ON, y eso es lo que te va a dar después el tener un autogobierno de tu vida, de saber que, oye, tienes algunas obligaciones, claro, que cumplir, pero sabes que después de eso pues tienes otras muchas horas libres. Entonces, pues bueno. Como has dicho, la multitarea, eliminar la multitarea. La multitarea, siempre me refiero a varias cosas al mismo tiempo. Sí, eso hay que eliminarlo. Muchas cosas al mismo tiempo. Yo trabajo y he trabajado con equipos deportivos de alta competición, deportistas también individuales de élite, y ellos lo tienen muy claro. Es decir, en el momento de la competición, ese es su mundo, ese es su universo y esa es su vida, y no tiene que haber, lo otro se llaman interferencias. Hay interferencias físicas, pues por ejemplo, si uno está mal de salud, ha cogido un resfriado, entonces eso son interferencias físicas, pero las interferencias mentales, las interferencias emocionales no son menos importantes. Es decir, es el caballo de batalla. Un deportista que se le exige pleno rendimiento, plena concentración, pues no puede estar pensando ahí la bronca que ha tenido con su novia o que su padre está enfermo. Es decir, eso no se va a solucionar porque él está ahí, y él en ese momento tiene que aprender a poner esas barreras mentales para crear un departamento estanco en el que su mundo es eso, exclusivamente. Y eso se entrena, eso hay técnicas y, bueno, todo es como todo, es práctica. Has comentado antes, en uno de los talleres SON que tú tienes, está enfocado especialmente en el establecimiento de metas. ¿Cómo hay que establecer estas metas? Vale, es una de las partes del taller, lo que es el taller pues bueno, ¿no? El que cada persona pone sus objetivos, sus metas personales. La forma de enfocar metas, antes ya os he dicho alguna de mis, por lo menos, claro, sobre esto hay varias técnicas y varias teorías, entonces yo no tengo la verdad absoluta. Yo siempre hablo de lo que yo creo y de lo que a mí me va bien y de lo que yo observo que a las personas a las que ayudo les va bien. Pero a lo mejor a otra persona dice, no, pues yo prefiero esto otro, ¿vale? Entonces, yo siempre soy partidario de poner sueños que no sean, de poner metas que no sean ni tan pequeñas que no te motiven, porque una meta pequeña que la consigues así, pues eso no motiva a nadie y entonces eso quizá ni la alcances por falta de motivación. Pero ni tan grandes que sean fantasías. Entonces es un poquito lo que he comentado antes con mi trayectoria. Es decir, pon una meta que te suponga un esfuerzo alcanzarla, pero por otro lado, que tú creas que esforzándote eres capaz de alcanzarla. Entonces, al tiempo que tú quieras, a 1 año vista, a 6 meses, y luego ten otras, digamos, metas más grandes a más largo plazo, a 3 años vistas, a 5 años. Entonces, pues bueno, esa es un poquito la forma. Y luego lo que considero muy importante es ponerse metas para mantener un equilibrio en tu vida. A todos los niveles. Es decir, salud, dinero y amor, ¿verdad? Lo de siempre, pues no ha cambiado demasiado el tema. Entonces, ponerte metas de salud, entonces priorizar. Oye, si estás tocado de los pulmones y tal y te toca dejar de fumar, pues esa puede ser. Y deberías quizá priorizar por ahí antes de intentar ganar más dinero, por ejemplo. Porque si no, de poco te va a servir como estés tocado de salud. Entonces, poner metas en área de salud, hacer ejercicio y tal, en área de economía, ahí ya yo pongo balance de tiempo y de dinero. Es decir, dinero, pero sí, también tiempo libre, ¿no? Para tener un balance ahí. Y poner metas en las relaciones, tanto afectivas, familiares, los afectos, como en relaciones sociales. Entonces, bueno, pues con todo ese equilibrio y todo ese balance, en el momento en que se desequilibra algo, no vas a ser tan feliz. Mi forma de verlo, ¿eh? ¿Por qué te parece a ti importante que tengamos metas en cada una de estas áreas?
pues precisamente para eso, para mantener ese equilibrio y para que, pues que la persona que solamente pone metas a nivel profesional, a nivel económico, pues nunca va a ser tan feliz, porque al final, y hay muchísimos ejemplos de ello, que esas personas sí en ese momento son felices porque es su obsesión pero después es como que se han perdido pues el ver crecer a sus hijos, el disfrutar de ciertas cosas de la vida que en ese momento a lo mejor no son capaces de verla, pero después se arrepienten muchísimo. Entonces, yo siempre defiendo el equilibrio en amor, dinero y salud. Y tiene que estar todo equilibrado. Tony, hablando del equilibrio, Pon Acción va enfocado para padres que quieren vivir ese equilibrio. Tu hijo Samuel Pons es también un gran mago, lo hemos podido ver en televisión. Sí. ¿Cómo era tu relación con tu hijo cuando era pequeño y esa pasión que os unía? Pues nosotros hemos convivido muchísimo tiempo juntos. De hecho, casi que, bueno, ha vivido conmigo prácticamente todo el tiempo. Y entonces esa era una de mis prioridades, por eso, ¿no? Cuando lo del equilibrio, o sea, una prioridad mía era desarrollarme como profesional, ¿verdad? En aquel momento como mago, ¿vale? No conocía ni el tema de la hipnosis y tal, pero prioridad mayor era mi hijo. Entonces, en algunos momentos tuve que elegir. Hubo un momento en el que me salieron contratos de embarcarme en un crucero, y era un contrato de 6 meses embarcado para actuar en el crucero. Claro, era 6 meses que iba a estar sin ver a mi hijo, y era pequeño en aquel momento. Entonces, pues tendría 9 o 10 años. Entonces, 6 meses sin ver a Samuel, el contrato que era muy goloso, porque se ganaba bien y encima no tenías gastos porque estás a gastos pagados y tal y cual. Bueno, pues al final decidí que no. Decidí que me quedaba aquí con mis bares, con mi tal, disfrutando tal, y tomé esa decisión, y esa fue prioridad. Tengo que decir que hoy en día me han vuelto a ofrecer contratos mejores que ese, y he dicho que no, y ya no por Samuel, que tiene 21 años, sino porque no me ha interesado. Con lo cual, al final dices, hice bien, tomé bien la decisión, porque, oye, no me perdí esos momentos maravillosos de compartir con él. Entonces nosotros, pues recuerdo que teníamos la pasión de la magia. Teníamos 2 pasiones. Una, la magia, y que la compartíamos, y pasábamos mucho tiempo juntos con eso. Y otra, que era el karate, que a él también le gustaba. Y entonces yo por aquel momento daba clases de karate, y cuando daba clases a niños y clases infantiles y tal, y eran de su edad, pues él se venía siempre a entrenar y lo disfrutaba también muchísimo. Entonces, compartíamos mucho tiempo juntos por las 2 aficiones. O sea que si puedes compartir una afición, eso es ya, yo creo que eso es el 10. O sea, si puedes compartir una afición con tu hijo o con tu hija, eso es una maravilla. Y si no, pues oye, había cosas que a mí no me gustaban mucho, como era ir a que él jugara al parque, pero ibas y lo disfrutabas también. O me acuerdo también a coger cangrejos, y al final le coges el gustillo. Cogíamos cangrejos por ahí por las rocas y tal, y luego los tirábamos porque no sabíamos qué hacer con los cangrejos. Pero es decir, que si tienes la oportunidad de tener una afición compartida, fantástico. Pero si no, pues oye, la mejor inversión que vas a hacer en tu hijo es la de tiempo. La mejor que comprarle cosas, lo mejor es compartir tiempo con él, porque eso que te llevas tú también. No, que eso que te llevas, yo estoy seguro que va a ser lo que recuerde él en un futuro, más que el regalo que le hayas hecho, el regalo que le has hecho de tiempo, dedicándoselo a él. Sí, y a veces aún recordamos cosillas y tal, ¿no? Bueno, sí, continuamente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando esto y tal? Y bueno, y estamos súper unidos. Ahora está por aquí, por la casa. Lo que pasa es que le he dicho, cierra ahí la puerta y no me molestes. Está por ahí. Pero vivimos juntos y una relación que es una maravilla. Bueno, Tony, estamos cerrando ya. Háblanos de cuáles son tus próximos eventos. ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde puede verte la gente? Eventos, pues mira, una vez al mes. Normalmente es el primer viernes, pero bueno, igual eso cambia. Estoy en Madrid, en Cines Callao, en plena Gran Vía. Entonces eso es un sitio, viene gente de toda España, con lo cual, pues nada,
si tienes oportunidad, ahí hago uno de mis espectáculos, Despierta, con proyecciones detrás en pantalla. Es mayoritariamente de hipnosis, pero suelo hacer un 10, un 20% de mentalismo al principio. Y eso es una vez al mes. Y luego estoy en los cines Kinépolis, tanto de Valencia como de Granada y de Alicante. En Valencia estoy cada 2 meses. En fin, en mis redes sociales lo pueden ver todo. Y aquí en Valencia voy alternando. Un mes estoy en Cines Kinépolis y otro estoy en el Teatro La Rambleta. Y eso en cuanto a espectáculos. Y luego lo que son cursos, que suelo hacer poquitos, suelo hacer un par al año o cosas así, pues también. La verdad es que la página web la tengo un poquito abandonada, pero las redes sociales sí que las llevo activas, sobre todo Facebook e Instagram, y ahí es donde publico todo. Y además estoy poniendo últimamente, bueno, luego lo comparto en Facebook, empiezo en Instagram mucho contenido de mejoramiento personal, gratuito. Por ejemplo, me ha dado por todos los domingos pues escribir un tip al que le llamo por esta semana y solo por esta semana. Entonces son cambios que yo creo que pues, por una semana nos los podemos plantear y te puedes llevar sorpresas. Si te planteas hacerlo, a veces hacer las cosas como a largo plazo, como que nos agobia, y entonces esto es como 7 días. Por 7 días plantéate esto, a ver qué tal. Y te puedes llevar alguna sorpresa para mejor. Sí. No, hay algunos que he hecho y ya casi los he incorporado para siempre. O sea, porque... ostras, te felicito, macho. Porque lo que tú eres un comentas crack. tú. Es que en una semana parece que lo pruebas y ves que te funciona también y dices, bueno, este ya me lo quedo. Hay algunos que bueno. Todos son buenos, pero ya sabes que muchos por pereza, por lo que sea, siempre Claro. pero... No, y entiendo que algunos de los que he puesto son más fáciles de llevar a cabo en una semana y otros son conceptos que a veces, pero bueno, me apetece decirlos y los he colado ahí un poquito, son conceptos como más amplios, entonces es más difícil. Pero cuando son, el que tengo preparado para este domingo es muy concreto, concretísimo y dices, esto lo puedo hacer. Y entonces lo puedes hacer en los primeros días y es algo muy, muy, muy pequeño y muy concreto. Sí, muy recomendable. Pequeñas píldoras, pero muy recomendables. Con mucho efecto. Sí. Tony, estamos acabando. Nosotros en Buena Acción queremos apostar por tener éxito tanto en el ámbito personal como profesional. ¿Podrías hablarnos de tu próximo gran proyecto? Este que tienes en mente que... Pues sí que tengo uno, sí, pero... Mira, a nivel porque claro, a nivel de actuaciones, pues dices, pues que me quede como estoy. Ya, o sea, estoy en los mejores sitios y tal, pues oye, que siga la marcha así. Lo único que me faltaría a lo mejor, y no es que me apetezca mucho, es pues a lo mejor ir a actuar a Latinoamérica. Pero estoy a gusto, estoy cómodo y tal, entonces ese no es. Me lo plantean muchas veces, oye, y ahora y tal, a nivel de actuación, digo, pues mira, a nivel de actuación, yo creo que me quede como estoy, está bien, y yo seguiré renovando el espectáculo y seguiré actuando en nuevos sitios, en nuevos teatros, pero que no pare la marcha, ¿no? Que siga. Y el proyecto así que tengo es un proyecto formativo online. Entonces, es algo que yo creo que va a ayudar a muchísimas personas en todo el mundo. Y este primero, que yo creo que ya, a ver si me da tiempo y en 2 meses lo puedo sacar a la luz, va a ser por medio de hipnosis, cómo potenciar capacidad de concentración y de memoria específico para estudiantes y opositores. Entonces, ¿cómo mejorar? ¿Cómo puedes estar más horas, no técnicas de estudio, porque técnicas de estudio hay muchísimas y hay muchos libros que te explican las técnicas de estudio, no va a ir por ahí, sino que van a ser explicaciones y luego básicamente audios con hipnosis para entrenar tu mente y hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar. De hecho, lo que estoy haciendo es extrapolar cuando yo tenía el gabinete abierto y venían opositores y venían estudiantes y lo hacía con ellos, pues ahora extrapolarlo y hacerlo pues más amplio. Y luego va a llevar también control del estrés preexamen o preprueba. Entonces, técnicas con hipnosis también para control de ese estrés que lo único que hace es bajar el rendimiento. Y ese va a ser el primero. Pero después de ese habrá otro para deportistas específico y después habrá otro. Entonces es el gran proyecto. Va a ser por nichos, para cada cosa específico,
con sus audios específicos y nada, es muy económico para que muchas personas puedan beneficiarse y ese es, Sergio y Óscar, el gran proyecto que tengo ahora. Muy interesante. Promete, ¿eh? Gracias, veremos a ver, yo creo que sí. Yo estoy ilusionado con ello. Bueno, Toni, pues muchas gracias de verdad por este regalazo que nos... A vosotros. Hemos estado un poco nerviosos, pero hemos disfrutado porque nos has dado toda... Esto ha sido una clase, esto ha sido un webinar, no una entrevista. Ha sido una clase de... Así que nada. Un placer, ha sido un placer. Y veros ahí, eso me ha dado muchísima alegría. Pues bueno, Toni, mucha suerte y un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que he estado súper cómodo y me han parecido, lo habéis currado, ¿eh? Preguntas súper interesantes. Así que, pues nada, que sea de utilidad para la mayor parte de la gente y gracias a vosotros. Gracias.